¿Pedir perdón a un hijo es perder autoridad? Ten cuidado porque a partir de hoy tu hijo te mirará diferente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces, después de una discusión o un momento de tensión con tus hijos, queda una pequeña espina clavada en el corazón? Esa sensación de que algo no se resolvió del todo, un nudo en la garganta que no sabes cómo desatar. Muchos de nosotros en lugares como México, con su vibrante cultura familiar, o en la Colombia, llena de calidez en el milenario Perú, o el majestuoso Chile, hemos crecido escuchando que los padres no se equivocan, o que pedir perdón es perder autoridad. ¿Te suena familiar esa voz interna? Esa idea de que una disculpa a un hijo es como izar una bandera blanca en señal de rendición, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que esa creencia tan arraigada en nuestra herencia cultural es una antigua brújula que apunta en la dirección equivocada? Imagina por un momento a Sofía, una mamá de Bogotá. Sofía siempre pensó que al ser la adulta, debía tener todas las respuestas. Un día, en un arrebato de estrés, regañó injustamente a su pequeño Andrés por un vaso de leche derramado. Vio la carita triste de Andrés, pero el orgullo, como una pesada armadura, le impidió decir lo que su corazón le dictaba. ¿Conoces esa sensación de que el orgullo es más fuerte que el deseo de conectar? Lo que Sofía estaba a punto de descubrir es que el verdadero poder no reside en no cometer errores, sino en la valentía de reconocerlos. Hoy vamos a desmantelar esa vieja creencia juntos. Exploraremos por qué pedir perdón a tus hijos no es un acto de debilidad, sino una manifestación de la más pura fortaleza. Es una semilla que siembras para que el respeto, la confianza y una autoestima inquebrantable florezcan en sus vidas. ¿Estás listo para ver cómo tu relación con tus hijos puede transformarse para siempre? ¿Por qué es tan importante pedir perdón a tus hijos? Volvamos con Sofía en Bogotá. Después de aquel incidente con Andrés y el vaso de leche, ella sentía un hueco. Esa noche, mientras veía a su hijo dormir, recordó los lazos inquebrantables que se forman en las familias. ¿Te has sentido así alguna vez, queriendo cerrar una brecha que se abre en el corazón de tus hijos? Lo que Sofía estaba a punto de entender es que cada vez que un padre se disculpa, no solo cierra una brecha, sino que edifica un puente mucho más fuerte. Piensen en la relación con sus hijos como un delicado puente colgante, como los que atraviesan los impresionantes valles andinos. Cada soga, cada tablón, es un hilo de confianza. Cuando un padre comete un error y no lo reconoce, es como si una de esas sogas se tensara demasiado, o incluso se deshilachara un poco. Pero cuando nos disculpamos, es como si reforzáramos esa soga, la hiciéramos más gruesa, más resistente. Estamos construyendo un vínculo seguro, un puerto al que tus hijos siempre sabrán que pueden regresar, sin importar la tormenta. ¿Y qué pasa con su autoestima? Cuando los padres evitan pedir perdón, a veces, sin querer, enviamos un mensaje silencioso. Mis sentimientos importan más que los tuyos. O los errores no se reconocen. Es como si, sin querer, diéramos pequeños golpes a ese castillo interno que es la valía de un niño. Pero, ¿qué ocurre cuando un padre, quizás en un hogar en Santiago de Chile, se inclina y dice: «Hijo, ¿me equivoqué al no escucharte antes de regañarte por el desorden?» La autoestima del niño se eleva. Él aprende que es digno de respeto, que sus sentimientos son válidos y que los adultos, incluso los que admira, cometen errores y son capaces de corregirlos. Es un poderoso mensaje de validación. Eres valioso, y tu bienestar me importa lo suficiente como para reconocer mis fallas. Más allá de la autoestima, pedir perdón es la primera lección magistral de inteligencia emocional que tus hijos recibirán. Imaginemos que tus hijos son pequeñas esponjas, absorbiendo cada interacción, cada reacción tuya. Cuando pides perdón, estás demostrando cómo gestionar la culpa, la responsabilidad y, sobre todo, la empatía. Es como si les entregaras un mapa detallado para navegar por el complejo territorio de sus propias emociones. En un país como Perú, donde las tradiciones se transmiten de generación en generación,
Esta es una tradición moderna invaluable. Les estás enseñando a identificar cuando se equivocan, a asumir las consecuencias y a reparar el daño. Estás formando pequeños líderes que en el futuro no tendrán miedo de decir lo siento cuando sea necesario, construyendo relaciones más sanas y auténticas. Y aquí viene uno de los puntos más cruciales: romper patrones disfuncionales. Piensa en la cadena de errores que a veces se repiten de generación en generación. Quizás tus padres o los padres de ellos nunca pidieron perdón. Eso pudo haber generado en ti un patrón de evitación de conflictos o de dificultad para reconocer tus propias fallas. Al pedir perdón a tus hijos, estás cortando esa cadena. Estás diciendo, aquí, en esta familia, lo hacemos diferente. Estás sembrando semillas de sanación y conexión para el futuro. ¿Te atreverías a ser la generación que marque esa diferencia para siempre? ¿Cómo pedir perdón de forma genuina a tus hijos? Ahora que entendemos el inmenso poder del perdón, la pregunta inevitable es, ¿cómo lo hacemos? No se trata de un simple «lo siento» lanzado al aire. Se trata de un acto intencional, consciente y lleno de corazón. Piensen en Juan, un padre de Ciudad de México, que solía pensar que un perdón general era suficiente. Un día, su hija Camila derramó accidentalmente una caja de colores sobre la alfombra. Juan reaccionó con un grito y Camila se encogió. Luego, solo murmuró un «perdón, mi amor», sin mirarla a los ojos. ¿Has estado en una situación similar donde las palabras no parecen ser suficientes? Lo que Juan no sabía es que la clave está en el cómo. Un perdón genuino es como una llave maestra que abre puertas a la sanación. El primer paso es elegir el momento y el lugar adecuados. Imagina que tu casa es un templo de conexión. No pidas perdón a gritos desde otra habitación, ni cuando están ambos en medio de una rabieta. Busca un momento de calma, a solas con tu hijo, donde puedan mirarse a los ojos. Un instante en el que ambos puedan estar presentes. Es como preparar la tierra antes de sembrar una semilla. Necesitas el ambiente propicio para que crezca la comprensión. Luego, y esto es crucial, sé específico y sincero. Volvamos con Juan. Si Juan hubiera dicho, «Camila, mi amor, lamento muchísimo haberte gritado hace un momento por los colores. Me frustré y no fue justo contigo», el mensaje habría sido completamente diferente. Primero, identifica el error. No generalices. Di claramente qué fue lo que hiciste mal. En lugar de «lo siento por todo», di «lamento haberte gritado» o «me equivoqué al no escucharte cuando intentabas explicarme». Segundo, expresa el impacto. Reconoce cómo tu acción afectó a tu hijo. Sé que eso te asustó. Entiendo que te puso triste. Me imagino que te hizo sentir mal. Tercero, asume la responsabilidad. Evita las justificaciones. No hay espacio para el «sí, pero tú». El perdón genuino no tiene peros. Usa yo. Fui yo quien se equivocó. Fue mi error, no tuyo. Finalmente, valida sus sentimientos. Hazle saber que entiendes y respetas lo que sintió. Es normal que te hayas sentido así. Es como darle permiso para que sienta y exprese su emoción, sin juicios. Hay algo más que un simple «lo siento» puede hacer por tu hijo. En ocasiones, es importante ofrecer una solución o reparación, si aplica. No se trata de comprar el perdón de tu hijo, sino de mostrar tu compromiso con la reparación del daño. Quizás le preguntes, ¿hay algo que pueda hacer para que te sientas mejor ahora mismo? O, la próxima vez, prometo que voy a respirar profundo antes de reaccionar. Esto no solo cierra la brecha, sino que les enseña que los errores tienen consecuencias y que siempre hay un camino hacia la enmienda. Es como un artesano que no solo reconoce que dañó una pieza, sino que se ofrece a repararla con esmero, mostrando su dedicación. Y aquí un punto que muchos olvidan. No esperes que el perdón sea instantáneo. El corazón de un niño, aunque resiliente, también necesita su tiempo para sanar. A veces, después de tu disculpa, tu hijo puede que no responda de inmediato o que siga un poco distante. Respeta ese espacio y sus emociones. La semilla del perdón ya está sembrada.
Dale tiempo para que germine y crezca. Tu paciencia es parte de la autenticidad de tu disculpa. Es como observar una flor. No puedes forzarla a abrirse, pero puedes asegurarte de que tenga la luz y el agua necesarias para hacerlo a su propio ritmo. Evitar estos pequeños deslices puede hacer una gran diferencia en la forma en que tu perdón es recibido. Finalmente, hablemos de algunos errores comunes a evitar. No minimices los sentimientos de tu hijo. Frases como "no es para tanto" o "no te enojes por eso" anulan por completo el impacto de tu disculpa y la validez de sus emociones. Evita el "sí", pero como "lo siento, pero tú me provocaste". Ese "pero" es una excusa disfrazada que anula la disculpa por completo. Y sobre todo, sé un modelo consistente. El perdón debe ser una práctica regular, no una excepción que ocurre una vez al año. Reconoce que a veces no será fácil. Es un ejercicio de humildad y práctica constante. Pero cada vez que lo hagas, estarás fortaleciendo ese puente invisible entre tú y tus hijos. Los efectos transformadores a largo plazo. Hemos hablado del por qué y del cómo, pero ¿qué ocurre en el largo plazo? ¿Cómo se traduce ese acto de humildad y amor en el futuro de nuestros hijos y de nuestras familias? Imaginen a María, una madre en la vibrante Lima, Perú. María, al principio, le costaba pedir perdón a su hijo Mateo, pero poco a poco, con cada "me equivoqué", con cada abrazo sincero, empezó a notar algo asombroso. ¿Alguna vez te has preguntado qué legado emocional estás construyendo para tus hijos? Lo que María descubrió es que cada disculpa es un ladrillo más en el edificio de su futuro. El primer y más hermoso efecto es el de tener hijos más resilientes. Piensen en un árbol joven que se dobla con el viento, pero no se rompe. Eso es resiliencia. Cuando tus hijos ven que un error no es el fin del mundo, que una relación puede tensarse y luego fortalecerse, están aprendiendo a no temer a los conflictos. Aprenderán que es posible recuperarse de las heridas, que la confianza puede repararse y que la vida, con sus altibajos, siempre ofrece una oportunidad para la sanación. Esto les prepara para las inevitables caídas que tendrán en la vida, sabiendo que pueden levantarse. Otro efecto poderosísimo es una mejor comunicación familiar. Las familias donde se pide perdón genuinamente son como un río caudaloso, donde las aguas fluyen libremente. Se abre un canal de comunicación donde todos, desde el más pequeño hasta el más grande, se sienten seguros para expresar sus sentimientos, sus miedos y, sí, sus propios errores. Ya no hay secretos que envenenen el ambiente, ni resentimientos guardados bajo la alfombra. Imaginen las cenas en un hogar en Barranquilla, Colombia, donde las risas y las conversaciones fluyen sin barreras, porque todos saben que la honestidad es bienvenida. Pero la transformación no se detiene en la comunicación. Se expande hasta el corazón mismo de tus hijos. La disculpa también fomenta el desarrollo de la empatía. Tus hijos, al verte vulnerable y al reconocer tu error, aprenden a ponerse en el lugar del otro. Empiezan a entender que sus acciones también tienen un impacto en los demás y desarrollan una compasión genuina. Es como si les dieras unas gafas especiales para ver el mundo con los ojos del corazón. Serán adultos más comprensivos, capaces de conectar con el sufrimiento ajeno y de ofrecer su propia mano para ayudar. Y quizás lo más profundo de todo, la ruptura de ciclos generacionales. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de familias donde ciertos patrones de comportamiento se repiten una y otra vez? Si tus padres nunca pidieron perdón, es posible que tú mismo hayas sentido esa dificultad. Al pedir perdón a tus hijos, estás cortando esa cadena. Estás diciendo, aquí, en esta familia, lo hacemos diferente. Estás sembrando semillas de sanación y conexión para el futuro. Estás creando un nuevo legado familiar, uno basado en la autenticidad, el respeto y la capacidad de reparar. Es como ser el arquitecto de una nueva herencia emocional para las generaciones venideras. Finalmente, y contra todo lo que muchos creen, la autoridad no se pierde, se fortalece. Contrario a lo que muchos piensan, la autoridad se fortalece, no se pierde.
Tus hijos no te respetarán menos por haberte disculpado, te respetarán más. Te respetarán por tu integridad, por tu humildad, por tu valentía para ser vulnerable. Te verán como un ser humano, capaz de equivocarse y de crecer, un modelo de vida real. Esa es la autoridad que realmente importa, la que se gana con el corazón, no con la imposición. ¿Estás listo para construir ese tipo de autoridad con tus hijos? Consejos prácticos y errores comunes a evitar. Hemos navegado por el por qué, el cómo y los efectos a largo plazo del perdón. Ahora, para que esta práctica se convierta en una segunda naturaleza para ti y tu familia, es crucial que hablemos de esos pequeños detalles, de esas trampas comunes en las que, sin querer, podemos caer. Piensen en Elena, una mamá de Madrid, que se esforzaba por disculparse, pero a veces su «lo siento» venía cargado de peros. ¿Te has descubierto a ti mismo a punto de añadir una justificación a tu disculpa? Lo que Elena estaba a punto de aprender es que la pureza del perdón reside en su sencillez y honestidad. El primer error a evitar, y uno de los más frecuentes, es minimizar los sentimientos del niño. Jamás digas frases como «no es para tanto», «no te enojes por eso» o «ay, qué exagerado». Imagina que tu hijo te está entregando un tesoro precioso que es su emoción. Al decir eso, es como si tiraras ese tesoro al suelo. Invalidar sus sentimientos no solo anula tu disculpa, sino que les enseña que sus emociones no son importantes. En lugar de eso, puedes decir, «veo que te sientes muy enojado y entiendo por qué». Otro error que puede sabotear tu intento de conexión es el temido «sí, pero...». «Lo siento, pero tú me provocaste. Me equivoqué, pero es que me sacaste de quicio». Ese «pero» es como un borrador mágico que desaparece el «lo siento» que acabas de decir. Tu disculpa deja de ser genuina y se convierte en una excusa disfrazada. El perdón, cuando es verdadero, asume la responsabilidad total. Es como una grieta en un jarrón de cerámica. El «pero» lo rompe de nuevo antes de que pueda ser reparado. Más allá de las palabras, tu constancia es el verdadero mensaje. Además, la consistencia es clave. El perdón no debe ser un evento raro y extraordinario, sino una práctica regular. Ser un modelo consistente significa que tus hijos verán que equivocarse es parte de ser humano y que reparar el daño es un camino normal. No esperes a que ocurra una catástrofe para disculparte. Cada pequeña imperfección, cada error diario, es una oportunidad para practicar este arte. Es como regar una planta. Si lo haces de vez en cuando, se marchitará, pero si lo haces con constancia, florecerá. Finalmente, reconoce que no siempre será fácil. Habrá días en que el orgullo te ponga a prueba o la frustración te nuble el juicio. Es un ejercicio de humildad, de vulnerabilidad y de práctica constante. No te castigues si no lo haces perfecto cada vez. Lo importante es la intención y el compromiso de seguir intentándolo. Cada intento es un paso hacia una relación más fuerte y más sana con tus hijos. ¿Estás listo para abrazar este desafío y ver la magia que sucede? Conclusión. Hemos llegado al final de este viaje y esperamos que ahora veas el arte de pedir perdón a tus hijos con nuevos ojos. Hemos recorrido el por qué es tan crucial para construir vínculos seguros y fortalecer su autoestima. Hemos aprendido el cómo hacerlo de manera genuina, rompiendo el molde de las disculpas vacías. Y hemos visualizado los efectos transformadores a largo plazo, esos que construyen un legado de resiliencia, comunicación y amor en el corazón de nuestras familias. Recuerda, la fuerza de tu amor no se mide en la perfección, sino en la valentía de tu humanidad. Pedir perdón a tus hijos no es un signo de debilidad. Es, de hecho, el acto más valiente y poderoso que puedes realizar como padre, madre o cuidador. Es despojarse del orgullo, abrir el corazón y mostrarles que errar es humano, pero corregir y reparar es divino. Es sembrar la semilla de la empatía, la responsabilidad y la verdadera conexión emocional en sus vidas. Imagina un futuro donde tus hijos, inspirados por tu ejemplo,
No tengan miedo de reconocer sus propios errores, de disculparse cuando sea necesario y de construir relaciones basadas en la honestidad y el respeto mutuo. Ese futuro es posible y comienza contigo, con cada "lo siento" sincero. Así como un alfarero moldea el barro con sus manos para crear una obra de arte, tú estás moldeando el corazón de tus hijos con cada acto de humildad y amor. ¿Estás listo para escribir el próximo capítulo de tu historia familiar? Te animamos a que, a partir de hoy, integres este arte en tu día a día. Sé paciente contigo mismo, sé auténtico y verás cómo no solo la relación con tus hijos florece, sino también tu propio crecimiento como persona. El arte de pedir perdón es, en esencia, el arte de amar. Es el camino hacia una familia más conectada, más resiliente y profundamente feliz. ¿Cuál será tu primera disculpa genuina? ¿Qué cambio quieres ver en tu hogar?